a estar dividida en dos momentos, ¿sí? Tenés que acomodar esto acá. La primera parte va a ser la presentación del marco teórico, la bibliografía que vamos a charlar como hacemos siempre. Y la segunda parte va a ser una actividad que van a tener que hacer ustedes, que con eso también me va a quedar el presente. Va a ser diferente como nos manejamos en las otras clases, que yo le dejaba un cuestionario cortito, chiquito, sobre el tema que vimos, y bueno, con eso me quedaba el presente de ustedes. En este caso va a ser en formato tarea, y la tarea va a tener dos momentos. Una actividad en la que ustedes van a ver algunas imágenes y ustedes van a tener que elaborar una reflexión en relación a las imágenes que vemos, que van a aparecer en el archivo que ustedes ya tienen cargado en el campus, y relacionarlo con el marco teórico que vamos a ver hoy, ¿sí? Después tenemos otra parte que es se llaman preguntas de investigación, que estas preguntas también las tienen que responder con el marco teórico que vemos a continuación, ¿sí? Profe, una Esto, consulta. sí, dígame. Es lo que ya subió al campus, ¿no? Sí, Ah, bueno. sí, sí, sí. Sí, eso va a estar abierto desde ahora, ustedes van a estar ahora conmigo, desde que cerramos la clase, ustedes ya lo pueden resolver hasta las 21 horas, ¿sí? Con eso me queda el presente de ustedes. Eso por un lado. Otra cosa antes de meternos aclaramos el tema segundo parcial. Segundo parcial, yo tengo idea de tomarlo el día 30 de junio, ¿sí? Para que nos quede el 7 para tomar recuperatorios y el día 14 por cualquier eventualidad que surja, ¿sí? Alguien no pudo estar en el recuperatorio, no pudo estar en el parcial. Bueno, yo la semana del 14 de julio tengo que entregar notas, tengo que cargarlas ya al SIU, la semana del 14 de julio. Yo tengo tiempo hasta el sábado 16, ¿sí? O sea que ese 14 nos quedaría como no sé, un comodín por cualquier eventualidad que surja, que de hecho siempre pasa algo, por eso opté por tomar esa última clase, ese último momento para estas eventualidades. Así que nos quedarían 3 clases reales, la del 9, aparte de la de hoy, ¿no? El 16, el 23, un repaso general de todo el marco teórico que nos queda por ver, y el 30, el parcial. Formato parcial, individual y más convencional de lo que fue el primer parcial. El primer parcial fue una producción escrita en grupo, ¿sí? O en pareja, mejor dicho, o individual, algunos optaron por hacerlo individual, pero era una producción escrita que ustedes tuvieron 4 días para elaborarla, analizar el marco teórico y dar una reflexión y articulación de ese marco teórico de manera escrita, ¿sí? Bueno, la segunda parte de la evaluación es un formato más convencional, ¿sí? Lo que conocemos más como examen convencional. Puede estar en un board en el que se le van a plantear, no sé, 10 preguntas y tienen 1 hora para resolver esas 10 preguntas apoyándose en el marco teórico. O lo que yo estaba pensando, que me parece que es más operativo, por la cantidad de estudiantes que son, porque yo me llevó muchísimo tiempo corregir y hacer las devoluciones y cargar, ¿sí? Estuve pensando en armar un formato cuestionario similar a las preguntas que hacemos para tomar asistencia, pero mucho más elaborado, mucho más completo, con múltiple choice, verdadero o falso, no sé, 20, 25 preguntas para resolver en 30 minutos. Y de esa forma ustedes tienen que ya no reflexionar sobre marco teórico solamente, sino que incorporarlo, ¿sí? Estudiarlo para que en el momento del examen tener idea de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, muchas devoluciones, me parece que hubo algún problema con el concepto de prácticas corporales, ¿sí? O no se entendió porque en la actividad que ustedes tenían que plasmar o proponer en el segundo ítem del parcial, tenían que desarrollar qué prácticas corporales iban a trabajar. Y nadie, o pocos pusieron
las prácticas corporales, ¿sí? Me parece que no se entendió el concepto de práctica corporal, ni la clasificación, ni los tipos de prácticas corporales. También es importante que sepan distinguir, diferenciar el tema de prácticas corporales con técnicas corporales, ¿sí? Me parece que ahí hubo algún problema de incorporación de los Profe, conceptos. Sí, una consulta. Lo de prácticas corporales o sea, era en la actividad que teníamos que nosotros hacer una clase, incorporarlo ahí. se corta todo, vale. Pero sí, ustedes tenían que elegir una práctica corporal y trabajar el tema de ESI, ¿sí? Según el marco teórico, más la normativa que proponía la DEF, ¿sí? Y con eso armar una clase para primaria o para... Pero pocos me pusieron, bueno, la práctica corporal que vamos a trabajar es el juego, ¿sí? La práctica corporal que vamos a trabajar es el deporte, ¿sí? Vamos a usar estas herramientas, pero no, o no se entendió el concepto de práctica corporal o no lo tomaron en cuenta, porque estaba claro que se pedía que se determine qué tipo de práctica corporal se iba a trabajar y bueno, después de ahí armar la planificación. ¿Sí? La mayoría estuvo bien, la clase, la propuesta para abordar según el documento de la DEF, pero nos faltó esto de articular con el concepto de práctica corporal. Así que por eso les digo que para el parcial estudien los conceptos de del marco teórico. ¿Sí? Ahora puede aparecer, no sé, me imagino, múltiple choice, bueno, 10 conceptos, marque cuáles son prácticas corporales. ¿Sí? De 10, solamente habrá 2 o 3. Ustedes tendrán que marcar. Entonces, si vos no sabes cuáles son las prácticas corporales, en ese punto estás complicado. ¿Se entiende cómo sería la lógica de la evaluación? Elías ahí está. Bien. Bueno, ¿arrancamos? Profe, a mí Espere que quedó vea. una duda de las prácticas corporales. ¿Eso después vamos a poder dar un repaso o algo así para arriba? Porque yo creo que no lo entendí. Porque pasó que en la devolución me faltó ejemplificar y desarrollarlo más, o una cosa así. Sí, si quieren lo charlamos ahora, si quieren lo repasamos al final, no hay problema, pero ustedes me dirán. Sí, ahora, profe, si se puede, porfa. Gracias. Estaría bueno. ¿Cómo no? Bueno, arrancamos entonces con prácticas corporales. Primero vamos a hablar el concepto de práctica corporal, ¿sí? Las prácticas corporales son formas de hacer, de pensar, de decir, de reflexionar, de investigar, que tienen como objeto el cuerpo, ¿sí? El cuerpo que hablamos al principio de la cursada, el cuerpo, pero no el cuerpo organismo, el cuerpo como construcción social y cultural que se origina con el otro y que está atravesado por el lenguaje, ¿sí? Está entrando un compañero. Eso es el concepto de práctica corporal. ¿Qué diferencia tiene con técnicas corporales? Las técnicas corporales, decía Marcel Mauss, un filósofo francés también, que son las formas en que el hombre utiliza su cuerpo en el contexto social en el que se desenvuelve, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces? Porque prácticas corporales sería más o menos lo mismo, pero no. Las prácticas corporales tienen una intencionalidad pedagógica y una metodología didáctica para ser enseñadas, ¿sí? Y las técnicas corporales no, las técnicas corporales se aprenden por imitación, por el hecho de vivir en un determinado contexto social y cultural. Si yo voy por la calle me la cruzo a Joana y ella me hace así, yo me voy a dar cuenta que ella me está saludando y voy a responder, ¿sí? Pero a mí nadie me hizo un proceso de enseñanza que me diga, bueno, usted tiene que mover de manera oscilante el brazo 30 grados, ¿sí? Para significarle al otro que lo está saludando, porque lo conoce. No, yo aprendí eso porque estoy viviendo en un contexto social que todo el mundo se saluda así, ¿sí? O si no, también costumbres raras. Por ejemplo, cuando alguien entra a un ascensor y toca a alguien sin querer. Uy, discúlpame, le dice. ¿Por qué? ¿Entiendes? No tiene ninguna razón de ser. Es una forma de utilizar el cuerpo, pero que se aprende por el solo hecho de vivir en un contexto social. En cambio, las prácticas corporales son aquellas que la sociedad considera importante de transmitirle a las futuras generaciones.
¿sí? Todas las sociedades consideran algunas cuestiones importantes para transmitir a las futuras generaciones, ¿sí? Saberes relacionados con la matemática, con la lengua, con el arte, etcétera, etcétera. En relación al cuerpo, ¿sí? El agente que le transmite a las futuras generaciones lo corporal, lo motriz, es el profesor de educación física. ¿Y qué transmite? Prácticas corporales. Esto de hacer, pensar y decir, reflexionar, investigar, que tiene como objeto el cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son las prácticas corporales? Los deportes, los juegos, las prácticas en el medio ambiente, ¿sí? Lo que es vida en la naturaleza, las prácticas en el medio acuático, no la natación, porque la natación sería un deporte, pero el vivenciar el cuerpo en el agua, reconocer lo que es la flotación, disfrutar del cuerpo en el ambiente, en el medio acuático, ¿sí? Y la gimnasia. La gimnasia, no gimnasia deportiva, sino aquellos saberes relacionados con la higiene. Eso también se llama gimnasia. Mariano Giraldes habla de esto como gimnasia, ¿sí? Que es otro profesor muy reconocido argentino. Así que eso serían prácticas corporales. No sé si ahora quedó un poco más claro, pero lo charlamos varias veces en En la uno de los cruzada. powers está Sí, igual, está claro, especificado ahí. está especificado, sí, y lo charlamos varias veces. Por eso yo supuse que había quedado bastante claro. Y noté en el parcial, en este parcial, que muchos lo omitieron. Puede ser que yo no haya sido lo suficientemente claro o que no lo consideró el estudiante cuando está estudiando, cuando aborda el marco teórico, como algo que este no me va a preguntar. Calculo yo que pudo haber pasado eso, ¿sí? Por eso yo ahora hago hincapié que para el próximo, porque la mayoría les fue bastante bien, ¿sí? Muchos estudiantes están en condición de promocionar. Entonces no quiero que en el segundo parcial se confíen y que y pierdan esa posibilidad, ¿sí? Agárrense el marco teórico, no solamente estudien de los PowerPoint que yo le doy, que es una guía de cada uno de los textos, ¿sí? Directamente lean a los autores, porque el examen va a estar armado desde el marco teórico obligatorio, de la bibliografía obligatoria, ¿sí? Solamente los Power y los PDF que yo les subo, eso tómenlo como una guía nada más y como para presentarles a ustedes en este contexto, que es totalmente virtual, a cada uno de los autores, ¿sí? Me puedo decir, léanse este y ya está. Entonces, bueno, yo lo que hago es mostrarle el pensamiento o la mirada o la reflexión teórica que tiene cada uno de ellos, bueno, y analizarlo juntos, pero después esto queda corto si ustedes no toman contacto con la bibliografía directamente y hacen su propia interpretación de la idea de los autores. No sé si pude orientarlos con esto, acomodarlos, ayudarles a entender lo de las prácticas corporales. Profe, Sí, yo lo que quería preguntar es que en la corrección del parcial, respecto del punto 2, usted a mí, por ejemplo, me puso que faltaba ejemplificar las prácticas corporales, y yo en la actividad puse, eran dos instancias, una eran prácticas corporales deportivas y la otra es prácticas corporales lúdicas. ¿Qué más tendría que haber puesto? ¿cuál de las prácticas corporales deportivas? ¿Cuál de las prácticas corporales lúdicas? No, sigo Igual, sin entender. si Sí, vos, el si vos fútbol, me que yo decís de puse que eran memoria, partidos de fútbol. si vos me decís de memoria, no me acuerdo de cada uno, imagínate que son 70 o más. A ver, sí, aproximadamente 70 parciales entre las dos comisiones, no más. Leí, la verdad que el tuyo en particular no me acuerdo, tendría que mirarlo de nuevo, ¿sí? Mandame un mail, Rocío, ¿no? Sí, profe. Mandame un mail, pero el correo interno, haciéndome bien la pregunta que vos tenés o la inquietud, y yo lo reviso de nuevo y te respondo por ese mismo medio, porque ahora acá no lo tengo presente. Bueno, profe, gracias. De nada. En caso de que se haya elegido un deporte, ¿cuál hubiese sido la respuesta ideal, digamos? Cuando hablas de ejemplificar y desarrollar un poco Por más. ejemplo, la clase que vamos la planificación, ¿no? De la clase puede estar orientada a un contenido específico determinado, ¿sí? Por ejemplo, una clase para primaria, ¿sí? Contenido a trabajar,
juego, ¿sí? O deporte, iniciación deportiva, para el vóley, actividad, herramienta didáctica, juego predeportivo, balón volante o Newcall, ¿sí? No sé, por ese lado sería. Práctica corporal, determinar cuál es. Es un juego, es un deporte, cuál de ellos, qué herramientas vas a usar para enseñarla. Porque si es un deporte, vaya a usar una determinada herramientas, ¿sí? Va a estar orientado a lo técnico-táctico. Si es un juego, a las resoluciones tácticas principalmente, por lo técnico no va a ser tan importante. Puede ser una actividad no sé, de higiene, alimentación, nutrición. Entonces, en ese caso, la práctica corporal sería la gimnasia. Puede estar orientado a la vida en la naturaleza. La práctica sería la práctica corporal sería el medio ambiente. Medio ambiente, no sé, armado, desarmado de carpa, el cuidado de la naturaleza, no sé, por eso. Pero puntuando bien, haciendo bien hincapié en qué práctica corporal va a trabajar como contenido y qué herramienta vas a utilizar para enseñarlas. Bien. Bueno, arrancamos con el amigo Passeron. Sí, profe. Así no le robo tiempo. Sí, Gastón. ¿me Hola, dijiste ¿qué algo? tal? Buenas. María Sol. No, yo le había dicho que sí, nada más. Ah, Escuché a la compañera, dale. no hay problema. Ana. No, que no me quedó claro lo de pedagogía nueva, lo de la anterior clase, por ejemplo. Porque Bien. una de las preguntas hacía referencia a eso, pero no entendí. Yo entendía que las teorías, o sea, en el PowerPoint se dividía en teorías críticas y no críticas. Y dentro de las teorías críticas hablaba del tema de la desigualdad, Violencia simbólica. no, discriminación. Sí. Entonces yo Sí. entendía, en la respuesta era teoría crítica, no pedagogía nueva. No, la pedagogía nueva es una de las teorías que cree, ¿sí?, que el sistema educativo o la educación es una herramienta indispensable para superar a la marginalidad. ¿Sí? No critica el sistema educativo, es una teoría no crítica del sistema educativo. ¿Sí? Al contrario, piensa que es una herramienta útil para superar el flagelo de la marginalidad en América Latina. Y tiene algunas diferencias, matices, con las otras teorías que no son críticas del sistema educativo, que son la teoría tecnicista y la pedagogía tradicional, ¿no? La principal diferencia que tienen entre ellas es que la pedagogía tradicional, por ejemplo, es docente céntrica, ¿sí? Es el docente el que sabe todo y el estudiante es un alumno que solamente escucha lo que les transmite el docente, y la eficacia o la eficiencia del sistema educativo va a estar en la posibilidad que tenga el docente de transmitir su conocimiento y de la capacidad que tenga el estudiante de adquirir ese conocimiento. Mientras más conocimiento adquiera este estudiante, menos ignorante, entre comillas, ¿no? Como lo dicen ellos, va a ser el sujeto, entonces eso le va a permitir insertarse y pertenecer, estar dentro de la sociedad, ¿no? La pedagogía nueva, que es la que vos me estás preguntando, ya no es tan docente céntrica, ya le da un rol más activo al estudiante, hay un ida y vuelta entre el docente y el estudiante, ¿sí? Y el objetivo que tiene esta pedagogía es aprender a aprender, ¿sí? La responsabilidad va a estar tanto del lado del docente como del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en cambio la pedagogía tecnicista lo que busca es darle herramientas a los sujetos para ingresar dentro del ámbito laboral. Mientras más herramientas tengan las personas para poder trabajar, menos marginadas van a estar, ¿sí? Y el problema que tiene ese formato pedagógico es que asemeja
al sistema educativo alfabril, ¿sí? Esa es la crítica que le hace Saviani. Pero esas son pedagogías, son técnicas, teorías no críticas del sistema educativo, ¿sí? Claro, porque la pregunta, o sea, no lo asociaba, o quizá lo dijo en clase y no sé, no escuché, no presté atención, pero la pregunta decía era como que para qué pedagogía esa persona ya no es ignorada, sino, o no es el ignorante, sino el rechazado. Por eso yo lo asocié con la teoría crítica que habla de discriminación social. Claro, no, pero acá lo que dicen estas teorías que no Eso son nomás. críticas, estas teorías que no son críticas del sistema educativo, toma a la persona marginada como ignorante, como anormal, ¿sí? En la medida que estas personas ignorantes, ¿no? Yo no lo digo yo, ¿no? Lo dicen las teorías estas, por eso lo digo entre comillas. Estas personas que son ignorantes, consideradas anormales por el concepto social, ¿sí? Cuando ingresan al sistema educativo, la educación le saca esa ignorancia, ¿sí? Y mientras más éxito tenga el sistema educativo en quitarle esa ignorancia, más posibilidades de no estar marginadas y poder ingresar en el ámbito social tiene esa persona. A eso se refiere. Claro, quizá me confundí en la palabra, quizá ahí, bueno, ahí entendí un poco mejor. Puede ser. Por eso yo lo que les digo es que no tomen solamente los pues yo me doy cuenta que lo que usan por ahí es solamente estudiar desde la bibliografía que yo les facilito o los resúmenes que les dejo. Pero eso es solamente un pantallazo, ¿sí? Usen eso, pero refuercen con una lectura del marco teórico, directamente de la bibliografía. Eso va a ser mucho más útil. Profe. Sí, pero de todas formas yo estoy muy contento con la mayoría de los exámenes. La verdad que con este formato de cursada pensé que íbamos a estar más complicados. Sí, Nico. Hablando de la pedagogía nueva, yo tenía un problema, no lo entendí, cuando habla sobre anormalidad biológica y anormalidad psíquica. ¿A qué refiere? Y se Porque refiere a los esto. anormales lo entiendo, que son aquellos que, tipo, que cuando entran al colegio se lo quitan, pero ya la biológica y los otros dos conceptos, ¿a qué Y refiere? naturalizan, el problema de estas teorías lo que hacen es naturalizar la marginalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque relaciona a lo marginal con aspectos naturales, biológicos. No meten en los aspectos políticos, sociales, ¿sí? Es decir, el que está marginado, el que está fuera de la sociedad, bueno, es lo que le tocó, ¿sí? Vamos a tratar tratar de normalizarlo, ¿sí? De corregirlo de la mejor manera posible para que tenga algunas herramientas, por lo menos para insertarse de alguna manera dentro del ámbito social. Cuando en realidad lo que pasa es que hay desigualdades sociales, hay diferencias, hay falta de distribución de la riqueza. Esto no es algo natural, ¿entienden? Y estas pedagogías intentan hacer un reduccionismo positivista de la situación, ¿sí? Tratando de llevar la metodología de investigación de las ciencias naturales a las ciencias sociales, quitando todo tipo de responsabilidad a las desigualdades sociales, ¿sí? Naturalizando las diferencias de clases. Ya sea porque va a ser pobre toda la vida, sí. O también construyendo estereotipos. Los pobres son borrachos, ¿sí? No trabajan porque no quieren, son violentos. ¿Sí? Se trata de naturalizar conductas y de estigmatizar clases sociales. O grupos también, ¿eh? También pasa con los jóvenes. Hoy en día se escucha también esto, de que los jóvenes no quieren trabajar, no quieren estudiar, se forma un estereotipo de diferentes grupos intentando naturalizar esas conductas, o sea, llevar esas conductas por causas naturales y no porque hay desigualdad o diferencias sociales.
Bueno, es tal cual. Y vos sabés que yo escucho en un montón de ámbitos eso. Uy, ¿a qué te dedicas? Y soy docente. Uy, los pibes cómo están, yo no quiero nunca. Y yo digo, mirá, la verdad que yo no coincido, porque está formado ese pensamiento en la estructura social, ¿sí? En el común de la gente. Y yo le digo, mira, yo trabajé en todos los niveles de educación, que eso por otra cosa es verdad. Yo trabajé en jardín, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, educación especial, educación de adultos. eh, y la verdad que estoy en contacto continuamente con estudiantes de todos los rangos etarios y no veo eso que decís vos. Puede haber un caso, dos, pero la mayoría, y lo veo con ustedes en la universidad, en el otro instituto de educación física que trabajo yo, la mayoría, y allá solamente cursa a la noche, la mayoría viene de laburar todo el día y a la noche se va a estudiar. ¿Viste? Yo no veo lo que... Pero ese es el mejor ejemplo que yo puedo observar de estigmatización que hay de la juventud. Bueno, acá pasaba lo mismo con las clases sociales, ¿sí? Estas teorías consideraban que naturalmente el pobre no quería estudiar o se encontraba excluido porque quería. Hay muchos medios de comunicación que dicen, bueno, estos no quieren trabajar, son todos planeros. Uy, ya se está por cortar. Y de esa manera es como que estas teorías toman a las diferentes clases sociales y consideran que el sistema educativo es una forma de normalizar, ¿sí? O de modificar las conductas naturales que tienen estas poblaciones, para enderezarlos, ¿no? Entre comillas, vuelvo a repetir. Perfecto, muchas gracias. De nada, Nico. Bueno. Arrancamos con Pássero, el tema de hoy. Es un sociólogo, epistemólogo francés, ¿sí? Que trabajó mucho tiempo con Bourdieu. Entre los trabajos que hizo con Bourdieu están Los herederos del año 64 y La reproducción del año 70. Estos dos trabajos son una etnografía que hicieron en Francia dentro del sistema, analizando cómo funcionaba el sistema educativo francés. Y el objetivo que tuvo este trabajo fue desarrollar una metodología de enseñanza de diferentes disciplinas, ¿sí? Basándose principalmente en la sociología, la historia y la antropología. Como principal concepto, elaboraron el tema de la violencia simbólica, la teoría de la violencia simbólica, que lo vimos un poquito cuando vimos a Saviani. Es una de las teorías que vimos la semana pasada, una teoría crítica, ¿no? Las clases sociales dominantes imponen su forma social, ¿sí? Su forma de pensamiento, esto que estamos hablando, lo imponen, su capital cultural, ejerciendo o utilizando como principal herramienta a la violencia simbólica. Es decir, que imponen como legítimas y naturales y de manera sutil estos significantes, ¿no? Que justamente ¿para qué? Para que no parezca impuesto, ¿sí? Ni de manera arbitraria, sino que aparezcan como cuestiones naturales, como lo que estábamos hablando recién. Por eso la hace tan eficiente a la violencia simbólica. Por ahí la violencia pragmática podría dar alguna respuesta del otro lado, ¿sí? En cambio, la violencia simbólica, a ser aplicada de manera sutil, se hace recontra eficiente. Dicen ellos, el sistema educativo reproduce y refuerza las desigualdades sociales de origen. Va a entrar un compañero. A las que concibe como naturales e irreversibles. Lo que hablábamos, justamente lo que estábamos hablando recién. ¿Y de qué se agarra la violencia simbólica para ser tan eficiente, aparte de esto de que es sutil? De la acción pedagógica, ¿sí? Se impone a través de un poder arbitrario. Implica que las clases dominantes imponen su poder a través de la acción pedagógica a los dominados, que seríamos los docentes los que imponen esa acción pedagógica, los que utilizan esa acción pedagógica. Y dice Passeron que toda acción pedagógica va a necesitar de una autoridad pedagógica, ¿sí? Esta autoridad pedagógica le da una herramienta de poder al docente, a los que transmiten, ¿sí? Los saberes que considera importante las clases dominantes, entonces los pone en un lugar de privilegio, de manera tal que ellos tengan cierta dignidad, se sea respetado en ese contexto para transmitir estos saberes. Esto se hace a través de la autoridad pedagógica.
Entonces, la violencia simbólica es un término creado por Bourdieu en el año 70, el cual se utiliza para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de una imposición de los sujetos dominantes a los sujetos dominados. La violencia simbólica no puede ser una herramienta útil si no es gracias a la acción pedagógica, que son los contenidos que están legitimados para ser enseñados en las aulas. ¿Y cómo se ejerce esta acción pedagógica? A través de la autoridad pedagógica que somos nosotros los docentes. Lo importante es esto, que la escuela tiene una autonomía relativa. Para que todo esto funcione, esto de la acción de la violencia simbólica, es imprescindible que el sistema escolar disimule la función que cumple. Las clases dominantes delegan en la institución escolar el poder de inculcación. Esta autonomía relativa le permite al aparato escolar servir como un disfraz de independencia y de neutralidad a las exigencias del poder. Todos estos son conceptos que tiran los autores, ¿no? Otros conceptos que hablan, de los que hablan ellos, es el trabajo pedagógico y del hábitus. El trabajo pedagógico es justamente esta acción de inculcación. ¿Cuál es el objetivo del trabajo pedagógico? Formar un hábitus, ¿sí? Producir una formación duradera, capaz de perdurar aún una vez que el sujeto salió del ámbito escolar, una vez que la acción pedagógica ha cesado. Enmascarando la verdad objetiva de su funcionamiento, el sistema de enseñanza logra justificar ideológicamente el orden que a través de su funcionamiento reproduce. Y acá tenemos una de las imágenes que ustedes van a tener que reflexionar en relación al marco teórico que estamos viendo. ¿Ven? Acá vemos diferentes sujetos de diferentes culturas, no diferentes culturas, pero con características diferentes, que son introducidos en el sistema educativo y salen todos mimetizados, ¿no? Todos con un formato similar, ¿sí? Con los estereotipos de los que estábamos hablando. Es como Sí. un modelo hegemónico, digamos. Tal cual. Sí. Y el resultado es como si fuera una producción de gente que piensa todo lo mismo, que se mueve de la misma manera. Podemos ver cómo es gente, digamos, de una clase social dominante, quien empuja al que no es de esa Exacto. clase social a transformarlo. Como una fábrica. Tal cual, perfecto. Sí, acá hay otras imágenes, ¿sí? No solamente en las formas, sino también en los pensamientos pasa eso. Miren cómo es el pensamiento de la docente y cómo lo va transformando al de los estudiantes, ¿no? Acá hay otra imagen. Ven cómo salen todos. Actividad. Entonces, la primera parte de lo que tienen que hacer ahora ustedes cuando cortamos es esto. Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados, describir los mensajes que brinda cada una de las imágenes. Fundamentar según el marco teórico presentado. ¿Sí? Ese será el primer punto de hoy. Otro autor que vamos a ver, si se corta nos volvemos a conectar, así cerramos con lo de hoy. Es Henry Giraud, que también es francés. Está influenciado fuertemente por la teoría de Paulo Freire y Bauman, y es uno de los fundadores de unas respuestas a estas teorías de las que estamos hablando, que se llama pedagogía crítica. Defensor de la democracia, se opone al neoliberalismo, el imperialismo, al fundamentalismo religioso, al ataque del Estado neoliberal sobre el salario social, el ataque sobre la juventud, el pobre, la enseñanza pública y la enseñanza, y la educación superior, ya sea terciaria o universitaria. Habla de pedagogía liberadora, ¿sí? La considera a la pedagogía liberadora como un vehículo para la construcción de la razón crítica de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Que le permita romper a las estructuras de dominación de la sociedad, fomentada por las pedagogías tradicionales de las que hablaba Saviani. Él habla de que esto se puede lograr a través de dos herramientas principales, que son la alfabetización y la escolarización. ¿Sí? Esto le va a dar, estas dos herramientas le van a dar la posibilidad a los trabajadores, a las clases trabajadoras, de participar
¿sí? Y de organizarse para tener acción política dentro de la sociedad. Entonces van a tener herramientas útiles para tensionar con esa clase dominante, ¿sí? Él está en contra de la alfabetización operativa en términos mecánicos y funcionales porque la considera necesaria solo para el ámbito del trabajo. Y de esta forma les son útiles a las necesidades de los que tienen el capital. Apple, Michel Apple, en este caso ya es un americano, ¿sí? un investigador dentro del ámbito de educación progresista, que lo que hizo fue analizar la educación formal en Estados Unidos. Con una mirada crítica y reflexiva, se empezó a oponer a los principios de la educación neoliberal. Chicos, se corta y nos conectamos de nuevo, ¿sí? Y terminamos con esto y cerramos. De investigación, segunda parte del trabajo, ¿no? Es responder estas preguntas de investigación. ¿De quién es el conocimiento que se enseña y de quién no? ¿Sí? Siempre tomando en cuenta todos los autores que vamos a ver, ¿no? ¿Quién se beneficia de educación y quién no? ¿Qué podemos hacer para que la escuela sea más crítica y más democrática? En su obra, Ideología del Currículum, del amigo Apple, del año 79, analiza cómo la escuela reproduce la estructura ideológica y formas de control social de las culturas de las clases dominantes. Como coinciden, estamos viendo autores de diferentes partes del mundo, ¿sí? Con algunas décadas de diferencia, y todos coinciden en esto, ¿no? De que el sistema educativo reproduce la estructura ideológica que imponen las clases dominantes. En esta obra desarrolla cómo ha evolucionado históricamente el currículum educativo y de qué modo se esconde el conflicto a través del currículum oculto. El currículum oculto es, les puse acá un machetito que dice que son los aprendizajes incorporados por los estudiantes que no aparecen en el currículum oficial. Otro autor que vemos también es de España, Domingo Contreras, Reproducción, Contradicción, Conflicto y Resistencia, es la obra de él, el marco teórico de él. Y lo que plantea el compañero acá, están entrando milagros, que es las teorías críticas han dado lugar a un pesimismo paralizante. Todo parece conducir a la lógica de la dominación. Acá coincide un poquito con lo que decía Saviani la semana pasada. Contreras propone entonces, como respuesta a ese pesimismo paralizante que proponen las teorías críticas, utilizar dos fenómenos, que son la contradicción y la resistencia. Estos dos fenómenos, él dice, están presentes siempre en las sociedades capitalistas. ¿Y cómo están presentes? Por ejemplo, en los estudiantes. Los estudiantes no son receptores pasivos, ¿sí? No se quedan callados escuchando, lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, podemos utilizar esa energía de los estudiantes para, como elemento de resistencia. Y por otro lado, dice, las ideologías del Estado se sitúa entre la defensa de los derechos de las personas, que es una realidad, si las personas tenemos derechos más o menos, depende en qué sociedad nos encontremos, pero siempre está presente los derechos de los sujetos, ¿sí? Y también en la sociedad capitalista está la protección del sistema económico, ¿sí? Que son los derechos sobre el capital. Y acá está esta contradicción presente. Lo mismo se da en la escuela. Es decir, que todos los mecanismos de reproducción impuestos por las sociedades capitalistas y por las clases poderosas nunca son completos, ¿sí? Entonces, aprovechando estos fenómenos que son la resistencia y la contradicción, hay que pensar que la escuela puede actuar como un lugar de construcción, de oposición y de producción, y no solo de reproducción. De esa forma sí la escuela puede llegar, el sistema educativo puede llegar a ser útil para oponerse a las clases dominantes. Tener en cuenta para esto que las instituciones educativas también son ámbitos políticos, culturales e ideológicos, ¿sí? Permitir que sean estos ámbitos el sistema educativo. Por lo tanto, es necesario promover prácticas pedagógicas. Espérenme un cachito que voy a cerrar la puerta porque lleno de gente acá y se debe escuchar un lío, ¿no? Denme un segundo.
Por lo tanto, entonces, es necesario promover prácticas pedagógicas y respuestas de los estudiantes que contienen como elemento de constatación ideológica, que se oponen a los intereses de reproducción de las desigualdades sociales y de la dominación. Por eso es tan importante el rol que le da al estudiante esta mirada, ¿no?, educativa. Esto puede favorecer a la transformación educativa y el desarrollo de una conciencia reflexiva y crítica. Dice, las escuelas, esto lo dice Heroes, las escuelas no cambiarán a la sociedad, pero podemos crear en ellas bolsillos de resistencia que proporcionen modelos pedagógicos para nuevas formas de aprendizaje y de relaciones sociales, formas que puedan usarse en otras esferas más directamente implicadas en la lucha por una nueva moralidad y una nueva visión de la justicia social. Bien, esto es el marco teórico de hoy. Dejamos de compartir y arrancamos con las preguntas que ustedes necesiten charlar, aclarar sobre la actividad que tenemos que hacer hoy, sobre la evaluación que vamos a tener el día 30, así que ya agéndenselo. El 30 de junio sería el segundo parcial, ¿sí? El recuperatorio, para los que necesiten recuperatorio, cada uno ya sabrá quién es, sería el 7 y el 14. Serían las instancias de recuperación. ¿El parcial va a tener cosas de la primera parte de la cursada y la segunda o solo de la segunda, profe? Y lo que pasa es que hay cuestiones que van a estar implícitas ahora, ¿sí? Cuando hablemos de prácticas corporales, de teorías educativas, ¿sí? Van a estar implícitas. Por ahí yo les sugeriría que peguen una leída global, ¿sí? Porque muchos por ahí cierran la cursada con ese parcial, ¿sí? Y la idea es que sea abarcativo, cerrar totalmente, porque el que promociona ya está, ya no tiene otra instancia habrá alguno que podrá ir a una integradora. Bueno, en esa integradora tenemos las herramientas como para volver a retomar, ¿no?, los conceptos o los contenidos que hayan quedado dando vuelta por ahí. Obviamente va a estar focalizado desde la segunda unidad en adelante, ¿sí? Pero yo les sugiero, porque de manera implícita van a estar presentes algunos contenidos que vimos en la unidad 1. Diego. Listo, gracias. Y bueno, ya para la última, si ya no jodo más. ¿Qué hay que leer para la clase Decime, que viene? sí. ¿Qué texto? La clase que viene, esperá que me fijo en el campus, que no me acuerdo. ¿Dónde está el campus? La clase que viene... Ah, no, es el deporte en Brasil, ¿sí? Ya me acordé. La educación física en Brasil, lo vamos charlando si quieren un poquito, hubo una época, justamente para esta época de los años 70, era totalmente deportivista, ¿no? Y los docentes en ese momento cuando caen todas las dictaduras en Latinoamérica, más o menos fue para la misma época, años 80 por ahí, cayó en Argentina, en Brasil, en Paraguay duró un poco más, me parece. Pero bueno, en Brasil en ese momento, cuando cae la dictadura de Brasil y sube la democracia brasilera, los trabajadores en general, ¿no?, y los profesionales también, no pasa nada, Ale, no te preocupes, tienen la posibilidad de acceder a niveles superiores de formación. Es decir, ustedes como docentes, el día de mañana van a ser profesores universitarios, tienen un título de grado, ¿sí? Ahora ustedes tienen la posibilidad, si quisieran, de seguir estudiando. Podrían hacer la licenciatura en la universidad, podrían hacer la especialización que la universidad también propone, las especializaciones que están en La Plata, cuando ustedes quieran, tienen la posibilidad de continuar estudiando. Bueno, en Brasil pasó algo parecido, pero recién cuando cayó la dictadura, los sindicatos en general se hicieron más fuertes y los sindicatos docentes en particular le dieron la posibilidad a los trabajadores de la educación o a los profesionales de educación, como ustedes quieran llamarlo, de acceder a niveles superiores de formación, especializaciones, maestrías, doctorados. Y cuando los profes de educación física particularmente acceden a esa formación superior,
se empiezan a replantear de cómo estaban laburando ellos, ¿no? Y dicen, estamos haciendo cualquiera. Pero se dan cuenta solamente en ese momento, en esa coyuntura. Antes repetían su formato de laburo continuamente, el nuevo profe venía, hacía lo mismo, y así pasó durante generaciones. Hasta que ellos tienen esta formación superior y tienen contacto con Bourdieu, con Giraud, con lo que estamos viendo nosotros, con Foucault, y dicen, no, bueno, se ponen a reflexionar sobre sus prácticas profesionales y plantean esta modificación, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. Eso se vio en Brasil, eso se vio en Argentina pasó lo mismo. En Brasil hablan de cultura corporal, en Argentina se habla de educación corporal. Como la alternativa, una nueva educación física, ¿sí? En Brasil era una educación física totalmente deportivista, deporte, exitista, evaluación de capacidades, ¿sí? Se tomaba como mérito el éxito deportivo, ¿sí? Cuando 1, 2 o 3 pueden llegar a ganar, el resto, ¿qué pasa? Bueno, por ahí venía la reflexión. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces no hay que leer nada. Sí, lo tienen ustedes. Alexander Fernández Vaz se llama el autor. Búsquenlo en la bibliografía obligatoria. Cuando vean educación física en Brasil, es ese. Profe, las preguntas se responden con el material de lectura de la clase de hoy o con De lo de hoy. Sabian también. No, Ah, bueno, bueno. y le pasa que lo de Saviani está implícito también acá, ¿viste? Habla de las teorías críticas y no críticas, Claro, por eso. habla de violencia simbólica, está como todo articulado, ¿viste? No son marcos teóricos descolgados uno de otro, ¿no? Como que todos van hacia un mismo lugar. Mirá que son autores de España, Estados Unidos, de Francia como que se repite, ¿no? De Brasil, de Argentina, y todos estos autores van como coincidiendo, ¿no? En el análisis de las sociedades y del rol que tienen las instituciones, porque no solamente nosotros, bueno, porque somos docentes y estamos dentro del ámbito educativo, pero no solamente hablan de la institución educativa, hablan de instituciones como los medios de comunicación, de las religiones, ¿no? Hay varias instituciones que analizan. Dentro de esto es el sistema educativo, porque es lo que a nosotros es lo que trabajamos nosotros. Ah, bueno. Y otra pregunta. Estas 3 preguntas que aparecen acá en el Power, ¿los va a subir así en formato de presente como los otros en el campus? ¿Hay que entrar ahí a responderlas o hacemos Ustedes un tienen Word? hoy en el campus, ya tienen armada una tarea, ¿sí? Que dice clase del 2 de junio y el título de los temas que vimos hoy. Esa tarea va a estar listo. abierta. Está abierta ya y va a estar abierta hasta las 21 horas. ¿Sí? Yo los dejo ahora tranquilitos con la bibliografía para que puedan resolver esa actividad. Después no se va a cerrar, es decir, no es que no la van a poder subir. La pueden subir porque yo quiero que ustedes hagan esa reflexión, pero el presente va a estar dado en el horario de cursada, ¿sí? Hasta las 21, si la suben, quedan presentes, si lo suben a las 22, está entregado, pero ausente. Profe, yo abrí el archivo, pero dice responder las preguntas, pero no están las preguntas. O sea, entré Están ahí donde dice... en el formato este, están. Vayan al PowerPoint este, ustedes lo tienen en el campus. Sí. De Passeron, y ahí están las preguntas, están las imágenes, está todo ahí. Bueno. Ahora igual, ¿saben qué voy a hacer? Le voy a subir Está a en la la página tarea. 16, en la 16 del PDF. Ahí están las preguntas, son 3. Ya, porque lo tienen al PDF, ¿lo tienen visible en el campus? Sí, está acá. Ah, bueno, ahí está todo, ahí están las imágenes, Está en la las clase 10. preguntas. Dice Exacto. clase 10, Bourdieu, Passerón. Ahí está. Ahí tienen todo. Y las consigna en la tarea. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Si no, los libero. Bueno. Profe, ahí creo que en el chat preguntaron algo. Sí.
Se revisa con todo el marco teórico, todo lo que vimos hoy, ¿sí? Está todo lo que le necesitan en el PDF este que yo les subí, las consignas en la tarea, las imágenes y las preguntas están en el PDF y se resuelve con esto que vimos hoy, ya lo pueden hacer tranquilamente. Si quieren reforzar con Saviani, no está mal, porque atraviesa, pero con lo que vimos hoy, estimo que le va a alcanzar y le va a sobrar. Bueno, si no hay más consultas, los dejo trabajar tranquilos. Nos vemos el jueves que viene, analizando la educación física de Brasil, criticándola un poquito y viendo cómo se viene para el futuro. Buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Perfecto, profe. Buen fin Chicos, Fin de semana. Chao, buen chicos. fin de. Chau, chau.